No podría decir qué tenía en mente, pero lo que tenía en Buenísimo. Buena respuesta. ¿Cómo que no me vas a saber lo que tiene en mente Pablo, no? Vamos a ver. mente... Pero ¿cómo no podés decir lo que tiene en mente si... No. No funciona con argumentos, Sandy. No, pero fíjate. Que ves que este chico se lo está comiendo de verdad como un atún con galletas saladas, ¿eh? Se lo está comiendo crudo. Chori, baja este video. Yo no sé por qué lo subiste, Chori. Te están comiendo crudo. Dame más, porque no dice, ahí dice que sostén de columna. Se lo comió vivo. Este muchachito se lo comió vivo. Y esta es la evidencia de que nuestro pueblo sigue creciendo en la apologética y el Chori está desnudado. Yo no sé qué va a hacer el Chori en un futuro. No sé qué va a hacer el Chori porque ya se le cayó el cuentito de que él dominaba el tema de sola escritura. Es monotemático, no trata otro tema. Y luego ahora el tema que medio dominaba se lo comió ya este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre. Se lo comió crudo. ¿Qué va a hacer el Chori? Aquí se acabó el Chori. Si la gente fuera honesta, aquí la gente se daría cuenta que le metieron realmente un uppercut en la boca. Es de esos que ya no te levantas, ¿no? Pero ¿cómo no podés decir lo que tiene en mente si... Y luego todo se enoja el Chori y dice, ¿cómo no vas a poder decir lo que tiene en mente? Chori, ni siquiera sabes lo que estás hablando, Chori. Cállate mejor. No. Pero yo puedo saber lo que tiene en mente Pablo. Ay, Dios, señor, ayúdanos con el Chori. Él no lee mentes, pero él puede saber lo que hay en la mente de Pablo. Oh, pues decídete pues, hombre. No, el Chori, mejor baja este video, Chori. Qué paliza te arrimaron aquí. Bien, vámonos pues, mi gente. Vámonos pues ahora sí a reaccionar. Este video lo he titulado... Valida, porque la escritura valida de ella misma. Máquinas de falacias. Este muchacho que ustedes ven aquí a la izquierda pertenece y forma parte, de nuestro pueblo. Él es un evangélico y me da gusto que ya, o sea, un muchacho de nuestro pueblo, ¿no? Que no necesariamente es creador de contenido, ya sube y le da una recontrapacateada al Chori evidente. Chori sigue poniendo en los títulos que él le gana a todo mundo, o sea, nunca va a reconocer que alguien le dio una pataleada. Entonces aquí vamos a ver cómo caen todas las falacias del Chori. Quiero que ustedes pongan atención, vamos a ver 3 videos aquí y vamos a ver el último que es el soldado polomeado y vamos a ver de verdad cómo lo ponen en jaque y ya no sabe qué hacer. Fíjense, porque ya ustedes van a ir aprendiendo sobre las falacias, sobre la dialéctica, sobre cómo se construye un argumento, sobre cómo se puede crear una falsa dicotomía, cómo se hace un silogismo disyuntivo, cómo se puede hacer una reducción al absurdo. Y me gustó esta parte, porque en esta parte están hablando de la infalibilidad. Nosotros ya presuponemos la infalibilidad de la escritura como única norma infalible porque la escritura misma se arroga eso. O sea, se presupone porque ella misma se lo arroga. Y dado que ella no es validada por nadie más, sino que es una extensión de la propia ontología de Dios, ellos ahora tienen la carga de la prueba de probar que la Iglesia y el Papa están en esa misma autoridad. Si no están en esa misma autoridad, entonces ¿cómo es que su quehacer teológico es un trípode donde la escritura, el Papa y el Magisterio determinan infaliblemente verdad? Es una contradicción, es un caso grave, se tiene que probar. Y aquí es donde los agarramos en curva. Vamos a ver qué dice. Que ella valida, porque la escritura valida de ella misma que es infalible, por lo tanto la sola escritura se sostiene por sí misma. Dale, entonces vamos a la falacia, a la infalibilidad del Papa, entonces, de la Iglesia. Aquí, obviamente, ya lo presionaron. Ahora va a tener que hablar de la infalibilidad del Papa y de la Iglesia. Miren, fíjense qué astuto es el Chori, gente. Chori es una serpiente. O sea, el Chori se escabulle entre la lumbre, ¿no? Miren lo que va a hacer, ¿eh? Sí, demostrame la escritura. La infalibilidad de la Iglesia, que la Iglesia es infalible. Sí, que el Papa y el Magisterio Romano Católico. Ok. Católica es infalible. Demostrarme eso con la Biblia. ¿Cómo yo puedo saber? Si vos me demostrar con la Biblia, se cae la sola escritura. Te entiendo. Forma Bien. ética, incluso puedes usar la historia, puedes citar la historia si querés. Ok, bien, buenísimo. La Iglesia fundada por Cristo, para vos, es infalible, ¿verdad? Fíjense nada más. Se supone que él ya debe probar, no lo va a probar. Va a volver a trasladar la carga de la prueba. Esto es lo que yo les digo, ¿no? No son capaces de lidiar con el caso. Aquí ya se suponía que el Chori iba a tratar con el tema. O sea, él ya iba a responder cómo es que el Papa es infalible, cómo construyó el caso a favor de la infalibilidad papal y de la Iglesia. Pero fíjense qué astuto, porque es una serpiente muy astuta. Le va a trasladar nuevamente la carga a este muchacho. Fíjense. Si vos me demostrar con la Biblia, se cae la sola escritura. Te entiendo. Forma Bien. ética, incluso puedes usar la historia, puedes citar la historia si querés. Ok, bien, buenísimo. La Iglesia fundada por Cristo, para vos, es infalible, ¿verdad? La Iglesia... Ahí lo que yo haría es detente, porque se supondría que ahora tú vas a armar el caso a favor de tu infalibilidad y me vuelves a traspasar la prueba. ¿Qué quiere decir? Que no sabe cómo razonar este caso, ¿no? No sabe.
Él ya probó, o sea, él ya puso, el presupuesto de él es que la Biblia es la única autoridad infalible porque ella es una extensión del propio ser de Dios. Es teofnusto, soplada por Dios. Él no necesita validación externa, es intrínseca. Al ser intrínseca y no ser derivada, ya habíamos concluido, por supuesto, que entonces la Biblia se autovalida a ella misma. La escritura, lo que es inspirado, lo que es propio de Dios, el teopnustos, se valida él misma. No pudiera ser diferente. ¿Sí? Ahora él tiene que probar el caso de la infalibilidad del Papa. Por acá anda Filetes y Radio, miren, por acá anda Filetes y Radio. Dice, pero en el caso de la sola escritura, tanto católico como protestante tienen la carga de la prueba. Exacto. Entonces, nosotros, al haber ya demostrado el caso a favor de la sola escritura, de que ella es la única y tiene que ser, por obviedad, la única norma infalible, a causa de lo que la infalibilidad implica, que es la incapacidad de errar por extensión del ser divino, que es como participa justamente la escritura de esa infalibilidad. Ahora el Chori nos tiene que explicar cómo el Papa es infalible. Si se dio una autovalidación igual que en la escritura, si la validación es extrínseca, si es ontológica, si es a ratos, y aquí es cuando empieza a patinar en el hielo y quiere volver a trasladar la carga de la prueba al católico. Pero miren, aquí lo vamos a encontrar una suerte. Ahorita subes, si quieres, Filetes y Radio, ahorita subes a meter un bocado, ¿no? Repetime tu pregunta. La iglesia fundada por Cristo, independientemente de cuál sea, después discutimos cuál es esta iglesia, pero la iglesia fundada por Cristo. Los dos creemos que Cristo fundó una iglesia, ¿estamos de acuerdo, verdad? Sí. Esta iglesia fundada por Cristo, la iglesia maestra, porque hay una iglesia maestra que está compuesta por pastores y maestros. Esta iglesia maestra, fundada por Cristo, debe ser infalible, ¿verdad? Fíjense qué astuto es este zorro, ¿no? No ha probado el caso de la infalibilidad del Papa. Lo está volviendo a presuponer. La iglesia fundada por Cristo debe ser infalible. Bueno, crea ese caso, construye ese caso y preséntanoslo para luego destruirlo o estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero nunca construye el caso. O sea, este es un tipo, es falaz, pero hasta donde más no se pueda. A este tipo, como nunca ha leído un libro, nunca se ha tomado en serio una metodología, se le da naturalmente esto de las falacias, ¿no? Es un buen sofista, porque no construye el caso, sigue aventándole la carga de la prueba. Ya concluimos que la escritura no tiene autoridad derivada. Escucha bien, la escritura no puede tener autoridad derivada porque las prerrogativas de la palabra las tiene el propio Cristo, al decir que Él es la palabra. Entonces Cristo no tiene una autoridad derivada, sino ontológica. Esa palabra eterna que exhala a Dios, ¿no?, de su ser, obviamente tiene que tener una autoridad intrínseca, por extensión. Esta es la definición de la infalibilidad, teofnustos. Una sola vez se utiliza en 2 Timoteo 3:15. Ya construimos ese caso. Él va a estar de acuerdo con nosotros. De hecho, el catolicismo cree eso. Ahora, vamos a pasar al caso del Papa Panzón. Él dice que también el Papa es infalible. Hay varias preguntas. Primero, ¿su infalibilidad es derivada o intrínseca? Es derivada. Le viene de alguien más. Es extrínseca, extra nos, fuera de. Ah, bueno, si es fuera de y no es ontológica, ¿cómo es que están al mismo nivel la escritura y el Papa, cabezón? ¿Cómo es que están al mismo nivel? ¿Cómo es que el Papa dictamina doctrinas infalibles teniendo él una autoridad derivada? Convertiste al Papa, que es un ente contingente, en fuente de verdad. O sea, él construye la verdad, él hace la verdad. Es una tontería. Por eso no puede responder el Chori, ni pueden responder. Pero ahorita se van a dar cuenta de las tonterías que dicen, miren. No necesariamente, debe ser confiable. Ok. Ya no sabe qué decir, está rumiando su ratita en la cabeza porque no está acostumbrado a él demostrar la infalibilidad de su Papa. Siempre la anda escupiendo como si fuera algo verdadero. De hecho, le dice, pero tiene que ser infalible, ¿verdad? Pruébalo, papá, pruébalo. Prueba que la iglesia es infalible. Verás en la tensión filosófica en la que te vas a meter. Para empezar, redefinieron la palabra infalibilidad. Es una nueva categoría. Ni siquiera es la infalibilidad en su contexto, ¿no? Como se entiende infalibilidad en capacidad. No, el Papa no es infalible, te dicen. El Papa es infalible ex cátedra, ratitos con un switch. Ah, bueno, eso es una nueva categoría. Eso no existe en la Biblia. No existe tampoco en el ser de Dios tal cosa. Como el que nos decía que Dios presupone, ¿no? Una locura. O sea, tenemos ahora a Dios presuponiendo y tenemos a otro diciendo que la iglesia tiene autoridad ontológica derivada, o sea, intrínseca y derivada, lo cual es una tontería, ¿no? Una contradicción, oxímoron. Pero miren, ya no sabe qué decir, se queda atorado,
no está acostumbrado a interactuar con su caso, siempre está acostumbrado a atacar el otro, y entonces ¿qué hace? Se pone a temblar. Mira, después discutimos cuál es esta iglesia. Pero la iglesia fundada por Cristo. Los dos creemos que Cristo fundó una iglesia. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Esta iglesia fundada por Cristo. La iglesia maestra, porque hay una iglesia maestra que está compuesta por pastores y maestros. Esta iglesia maestra, fundada por Cristo, debe ser infalible, ¿verdad? No, ¿por qué? Construye el caso y vemos si debe ser infalible o no. O sea, no lo presupongas, constrúyelo. ¿Cuál es la argumentación del por qué esa iglesia tiene que ser infalible? Nunca construye el caso, todos están igual. No necesariamente, debe ser confiable. Ok. Ya no sabe qué decir. No está acostumbrado a esto, miren. Debe ser confiable, pero no infalible. ¿Ah? Debe ser confiable, pero no infalible. Sí, porque la palabra infalibilidad tiene implicaciones muy serias. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Yo vivo en un mundo lleno de incertidumbre, donde no puedo llegar a alcanzar la verdad en su conjunto totalmente. Soy una persona limitada. No me gusta esto. No me gusta vivir en esta incertidumbre. Entonces, ¿saben qué? Yo mañana me voy a declarar omnisciente. ¿Qué dirán las personas de eso? Pues que soy un estúpido. Que el que yo me declare omnisciente no soluciona el problema. Simplemente estoy maquillando con una palabra, un girito semántico ahí, algo que es real. O sea, que ciertamente estamos envueltos en una incertidumbre y fenomenológicamente siempre tenemos que estar interpretando el cúmulo de información con el que interactuamos. Entonces, si yo mañana digo, ¿saben qué, gente? Yo ya no quiero vivir en esta incertidumbre, así que yo me voy a declarar omnisciente. ¿Cuántos omniscientes hay por acá? ¡Levante la mano! ¿Qué dirán ellos? Estás loco, o sea, tú no eres omnisciente, ni aunque te declares omnisciente, porque esa es una cualidad del ser de Dios. Ese atributo incomunicable, ningún contingente lo tiene. Dios no puede compartir su omnisciencia, ¿no? O sea, Dios no puede hacer a un contingente omnisciente, porque entonces tendrías una tensión ontológica, tienes a dos dioses. Entonces hay atributos que son incomunicables, que el contingente no participa de ellos por naturaleza. Podemos llegar a tener una revelación, podemos llegar a tener una profecía, podemos llegar a tener un conocimiento superior en algún grado, pero jamás omnisciencia. ¿Verdad que eso sí lo entienden? Vamos a ver. La infalibilidad es propio del ser de Dios. Dios no puede errar, de hecho lo dijimos ayer acá, porque Él es el fundamento del ser racional. Entonces, como Dios no puede errar, esto es propio del ser de Dios. Ningún contingente es infalible en ese sentido. La palabra de Dios, al ser una extensión de su propio ser, al ser soplada del mismo y tener la prerrogativa de que se cumple en Cristo, y lo que Cristo nos revela queda con esa misma autoridad, con esa prerrogativa de ser exhalada de Dios, la autoridad obviamente no participa de forma derivada de la infalibilidad. Es infalible. El Papa dice, yo soy infalible. Bueno, pruébalo. A ver en qué sentido, cómo se prueba su infalibilidad. Vamos a ver, ahí es donde empiezan a patinar como Bambi. Sí, un ente puede ser, un grupo de personas puede ser confiable, pero no infalible. Ok, bien. Bien, buenísimo. Con eso. Ok, buenísimo. ¿Y cómo validamos la confiabilidad de algo que no es infalible? Vean nada más lo que dice, ¿no? ¿Cómo validamos la confiabilidad de algo que no es infalible? O sea, este tío literalmente ha convertido a la iglesia en un oráculo de Delfos. Si la iglesia no dice algo, él no lo puede creer. A ver, si Santiago dice 2 más 2 son 4, ¿yo le puedo creer a Santiago que es falible, no es infalible, sí o no? Sí, sí le puedo creer. Si aparte, miren, cuando nosotros participamos de la verdad de forma hermenéutica, extraemos del texto con las herramientas que se nos permiten, la gramática, la semántica, la morfosintaxis, la exégesis, la historia, la arqueología, extraemos del texto un significado. Ese significado interactúa en el contexto de la iglesia local para dirimir posturas, ¿sí? Es a lo más que podemos llegar. Pero ¿cuál es la autoridad que nosotros vamos a utilizar para dirimir esas posturas? La Escritura, que es la única fuente infalible. Luego, cuando se dirimen esas posturas y se establece, no sé, si esto va a ser así o esto va a ser acá, eso queda solamente a nivel local. No puede ser universal ni puede tener la pretensión universal. De hecho, ayer les probé que esto es así. Cuando tú vas al catolicismo romano, aunque ellos tengan un papa infalible, ¿no? Ellos te van a decir, no, pero no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. Porque ellos saben que eso no soluciona el problema. Por eso tienes tomistas, jansenitas, jesuitas, franciscanos, dominicanos, benedictos, etcétera, etcétera, que son escuelas teológicas que difieren. Si tú le preguntas a un católico cuál es la posición verdadera respecto a la predestinación, la Iglesia Católica no tiene una doctrina oficial respecto a eso. Ahí van a saltar los molinistas, que es una escuela de pensamiento dentro del catolicismo. Ahí van a saltar los tomistas, ahí van a saltar los jesuitas y los jansenitas y van a diferir.
¿Ves? De hecho, difieren sin ningún problema. Entonces, lo que le imputan al protestantismo, ellos lo tienen, con la única diferencia de que nosotros somos más realistas epistemológicamente. No necesitamos andar creando entes contingentes con motes de infalibilidad, omnisciencia, omnipotencia, porque sabemos que eso tiene implicaciones filosóficas. En el momento que tú dices que el Papa es infalible, estás creando al Papa, que es contingente, que tiene una autoridad derivada, extra nos, lo estás creando al nivel de la Escritura. De hecho, el quehacer teológico del catolicismo dice que es Escritura, Papa y Magisterio. ¡Ah, caray! Alguien tiene que estar subordinado ahí. El Papa no puede estar al nivel de la Escritura en infalibilidad. De hecho, Dei Verbum no enseña eso. Y aquí es el gran giro paradójico, ¿no? Aquí es el gran giro paradójico, porque Dei Verbum no enseña que la iglesia esté por encima de la Escritura. Ellos reconocen que están por debajo de la Escritura. Ah, bueno, si ya reconocemos que hay una categoría, ¿no?, de subordinación donde la Escritura está por encima del Papa, bueno, eso es protestantismo. Da igual si te llamas infalible, perro panzón, Superman, porque ya reconociste que la categoría superior la tiene la Biblia. ¿Ves? Entonces, cuando me vienen y me dicen que el Papa es infalible, yo les digo, ¿en qué sentido es infalible? No puede ser infalible. Ahora, si lo que me quieres decir con infalible es una nueva categoría de pensamiento donde infalibilidad significa que los católicos tienen que estar sujetos a él, bienvenido al protestantismo. Eso lo hacemos ya nosotros de hace siglos sin Papa infalible. ¿Por qué? Miren, vamos a suponer esto antes de seguir. Tú eres bautista, o eres metodista, o eres presbiteriano. Ok, vamos a poner ahora a los bautistas. Acá tengo a los bautistas en esta mano y acá tengo a los católicos. Los bautistas tienen una norma vinculante, ¿sí?, magisterial, que tiene que recaer como autoridad final en algún lugar. Sola Escritura. Después, sola Escritura tiene que ser dirimida en participación funcional a través de un magisterio, ¿verdad? Yo no sé si los bautistas tengan concilios, sínodos, asambleas, pero ahí se va a dirimir magisterialmente y funcionalmente lo que se concluye hermenéuticamente de la Escritura, que es la única norma infalible. Lo mismo tienen los católicos. Los católicos tienen ese magisterio que dirime esas cuestiones, ¿sí?, derivadas de la hermenéutica que hacen con la Escritura, y luego concluyen algo. Bautistas y católicos ya concluyeron algo. Entonces, la Asamblea Bautista dice, bueno, a todos los bautistas del sur ya concluimos que ahora la mujer tiene que usar velo. Y lo concluimos de la hermenéutica de que sacamos de la Escritura con la participación de la verdad de la infalible doctrina de la Escritura. Perfecto. Ahora todos los bautistas que han decidido militar en las denominaciones bautistas están obligados a acatar la definición magisterial de ese cuerpo docente que tienen los bautistas. Es exactamente lo mismo acá. El papista dice, bueno, ya decidimos que ahora María es inmaculada y ahora todos los católicos están obligados a creer que María es inmaculada. Perfecto. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Que un bautista no puede ir a meterse a la iglesia metodista y decir, oigan, como nosotros ya concluimos que se tiene que tener velo, ustedes también lo tienen que tener. El metodista le decir, sácate a patadas de aquí. O sea, nosotros tenemos nuestra propia cuerpo magisterial, nuestro propio cuerpo docente. ¿Cuál es la diferencia con el papismo? La diferencia con el papismo es que dice, María es inmaculada, por lo tanto, como ya lo definió el Papa que es infalible, todo el mundo debe creerlo. Y si no lo creen, están putrefactos, están perdidos, son anatemas. Entonces, aquí obviamente hay una diferencia en cuanto a pretensión. El Papa pretende tener una autoridad sobre todos los creyentes del mundo. Esa arrogancia, esa pretensión de infalibilidad es la que quiero que me prueben. Esa no la pueden probar, la presuponen y luego te anatemizan, lo cual es un círculo vicioso, es un círculo epistémico cerrado, porque ¿quién le dio la infalibilidad al Papa? Él mismo se declaró infalible. No hay una validación externa ni siquiera, porque él se declara infalible en un acto ex cátedra, donde él es infalible previamente para declararse infalible en un concilio que se declara infalible. O sea, es un círculo epistémico cerrado donde todo se presupone, pero erróneamente. No se presupone como la Escritura, ¿no? Porque la Escritura ya se autovalida ella misma. El Papa no se puede autovalidar él mismo infalible porque él no tiene esta cualidad ontológica. La Biblia sí la tiene. Entonces es un tremendo anticristo, es un tremendo hombre de pecado porque se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios y se atribuye prerrogativas que son propias de la Escritura, de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de los sacerdotes, ellos cuando reciben la ordenación, se les dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ellos fungen como alter Cristo, otros Cristos. En esa función de Melquisedec, de la ordenación de Melquisedec, que se lo sacaron de la manga, es una continuación del sacerdocio de Cristo. ¿Ves? Después, el Papa se hace llamar vicario de Cristo. Pero tampoco puede ser vicario de Cristo, porque Cristo toma de lo suyo y se lo comunica ontológicamente no al Papa, sino al Espíritu Santo.
De manera que el representante genuino y real de esa comunicación de la actividad intratrinitaria tiene que ser el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen que interactuar entre ellos de forma ontológica, no derivada, intrínseca. Entonces el Papa viene y me dice que él es el vicario. Oye, tremenda burrada, ¿no? ¿Cómo vas a ser tú el vicario, cabezón? Ahora nos dicen que las palabras no significan las palabras. Y lo mismo van haciendo todo el tiempo. Proskinesis, fíjense qué astutos son. Cuando Jesucristo habla con el diablo, ¿no? En el desierto, el diablo le pide proskinesis a Jesucristo, que se postre y lo adore. Le dice, póstrate y dame proskinesis. Jesucristo entonces le dice, no, la latría y la proskinesis le pertenecen a Dios. Pero luego estos inventan una nueva forma de ver proskinesis, así como infalibilidad. Dicen que proskinesis también se puede dar a las imágenes. Entonces, lo que era propio de Dios, ¿sí? La proskinesis y la latría, ahora también puede ser propio de las imágenes, de venerar un cuadro, un yeso con peluca. Bueno, es lo mismo con la infalibilidad. Ellos entienden que la infalibilidad, al ser una cualidad ontológica de Dios, no puede estar igual en el Papa. Ellos lo saben. Bueno, ¿y por qué caramba le llamas infalible, cabezón? Eso es lo que nunca pueden probar. Y por eso dan vueltas como helicóptero que no puede aterrizar. Por medio de pruebas externas. ¿Cuáles son estas pruebas externas? Una pregunta. Ahora, ¿cuáles son estas pruebas externas? Andate al grano. ¿Cuáles son estas pruebas externas? No. Vos me querés llevar a un punto que... Exacto, siempre hay que cerrarle la boca al chori, porque el chori nunca interactúa con su caso, siempre quiere estar interactuando con el caso del otro. Ya probamos la infalibilidad de la escritura, es más, ni siquiera tenemos que probarla porque católicos y protestantes ya la creemos, debido a la propia autenticidad, autovalidación que la Biblia se da, única. Entonces, ¿por qué sigue en ese rollo? Porque no sabe qué hacer en cuanto a la infalibilidad del Papa. Yo necesito que me diga un versículo porque... Lo que pasa es que metiste la pata hasta la cintura. Y eso es muy clásico, Tratar de desmeritar, ¿no?, el pensamiento del otro sin dar pruebas. Entonces la gente que está abajo escuchando al chori dice, metió la pata, mira, ¿viste lo que dijo el chori? Que metió la pata. No metió la pata en ningún lado, tú no has probado nada. Eres un tremendo sofista que sigues dando vueltas, y esos son los sofistas. O sea, los sofistas nunca interactúan con la verdad, siempre le sacan la vuelta, el chamullo, la retórica muy bien estructurada, pero una persona con retórica puede ser un tremendo mentiroso como los políticos. Aquí tiene que haber dialéctica, papá, silogismo, estructuración, epistemología, nada, cero, mira, no hay nada. Vean, tienen 3 minutos dialogando y no ha podido probar el caso a favor de la infalibilidad del Papa. Hermano. No. Vos decís que confías en una iglesia que no es infalible, que es falible. Pero bueno, es creíble, se puede... ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? ¿Cómo? ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? No, respóndeme la pregunta, ¿dónde dice que la iglesia, la Biblia... Ahí está presuponiendo la infalibilidad, o sea, no la está demostrando. O sea, él cree que porque existe una realidad, ¿no?, que no podemos lidiar con la tensión de la incertidumbre, entonces tiene que haber un ente infalible que nos diga qué creer, no sé, como un perrito que le das comida sin la boquita. No, primero pruébalo. El debate es primero pruébalo y deja esa pendiente resbaladiza en donde por cuanto hay consecuencias malas tenemos que traer a un ente contingente infalible, lo cual es estúpido, ¿no? Porque si pensáramos de esa forma, yo pudiera declararme mañana omnisciente, porque a mí no me gusta lidiar con la tensión de que no lo sé todo. Yo quiero saberlo todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mañana me declaro infalible, mañana me declaro omnisciente. Y tampoco te deberías de sorprender si el Papa se declarara omnisciente, que también es una cualidad ontológica del ser. Tampoco tendrías que tener ningún problema, como no tienes ningún problema con la infalibilidad. ¿Ven? Pero luego dice, metiste la pata. No, otro perro. Ya eso ya no te va a funcionar, chori. Entiéndelo, eso ya no te va a funcionar. O aquí pruebas el caso, formulas el caso a favor de la infalibilidad y de tu magisterio, o se pudre todo. No tienes realmente nada en contra de sola escritura y sola escritura permanece. La infalibilidad del Papa y de la tradición sagrada, porque hay tradiciones, pero para ustedes hay una tradición sagrada. Decime dónde dice eso en la Biblia. Bueno, ese es el debate. Acá va a ser un intento, ¿eh? Acá va a ser un intento el chori, con lo que le da el ratoncito a su cabeza, acá va a ser un intento, chequen. Acá vamos a tener una diferencia, porque yo sí creo que la iglesia debe ser infalible, vos decís que no. Cuando dice debe ser, ¿no? Debe ser, está presuponiendo algo que obviamente tiene implicaciones filosóficas, el deber ser. Entonces, cuando dice que la iglesia debe ser, ahí es donde él tiene que probar por qué ese deber ser, ¿no? Nunca va a poder salir de ahí. Presupone, petición de principio, círculo epistémico cerrado, nunca prueba nada, pero aquí lo va a intentar.
aquí va a apelar, irónicamente, a las propias escrituras para declarar que la iglesia es infalible. Y luego nos va a pedir que le creamos a él que la interpretación que está haciendo de las escrituras es correcta, cuando ahorita nos dijo que no se podía creer en el ser humano a menos que haya un papa infalible, lo cual otra vez es una paradoja, ¿no? Porque lo que va a decir Santi aquí, no estamos obligados a creerle, porque él ya declaró que él es falible y que por cuanto es falible necesita un papa infalible. Entonces, en última instancia, él tendría que replicar solamente lo que su iglesia ya ha decretado infaliblemente. ¿Se dan cuenta? Es una paradoja. Porque yo le diría, a ver, esto que tú estás diciendo, esto que me vas a decir, esta interpretación, esta participación con el texto hermenéuticamente, ¿es falible o infalible? Me va a decir, es falible. Ah, bueno, entonces está abierto al error, ¿verdad? Si está abierto al error, quiere decir que no podemos confiar en ti como apologista. Y esa es la gran paradoja de la apologética católica. Ellos no son apologistas, ellos son replicadores de lo que su magisterio ha dicho. Esa es la paradoja, pero miren, aquí lo voy a intentar. Solo puedo constatar mediante la enseñanza de los apóstoles y mediante el comportamiento de los apóstoles y obviamente la enseñanza heredada por la iglesia primitiva y el comportamiento de la iglesia. El comportamiento. El comportamiento crea un caso a favor de la infalibilidad del Papa. O sea, Juan XII, que fue un tremendo adúltero, el Papa Juan XII, adúltero y fornicario, Dámaso, que fue un asesino, ahora sirven para crear un caso a favor de la infalibilidad. Es que la verdad es que cuando ya te das cuenta cómo el chori es sofista, es bien fácil cacharlo así. Ahora metió el comportamiento para crear un caso epistémico, ¿no? El comportamiento de los sucesores de los discípulos es una forma de probar la infalibilidad que tiene presupuestos epistémicos filosóficos. Yo la verdad no entiendo al chori, pero yo la verdad celebro mucho que este muchacho lo haya puesto en jaque. Y sí, yo sé que el chori, no te preocupes si estás viendo esto, muchacho, yo sé que el chori va a poner que te puso una tremenda paliada, pero yo te felicito, porque realmente ya lo tienes mucho más claro, porque eso la escritura es muy superior a esa tontería de un papa infalible panzón, ¿ve? Primitiva. En la enseñanza de los apóstoles nos encontramos. Pero yo no sé si escuché bien. Dijo que el comportamiento es la forma de probar la infalibilidad del Papa. No, Dios mío. Es lo peor que pudiste haber dicho, ¿no? De hecho, el comportamiento de los papas descartaría, como dice Ireneo, terriblemente que pueda haber incluso una sucesión. Primero, porque hay requisitos pastorales para el obispado. Segundo, presupones que los obispos son sucesores de los apóstoles. Pero un apóstol sucede a otro apóstol y los obispos no son apóstoles. Cuando un apóstol cayó, otro apóstol lo sucedió que fue Matías. Sin embargo, los apóstoles no crearon otros apóstoles. De hecho, la Biblia, en la eclesiología del Nuevo Testamento, dice que el fundamento ya está puesto y son los apóstoles. ¿Cuáles? Esos 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Pablo dice que él es el perito arquitecto de la base y sobre esa base se edifica. Y luego en 1 Corintios dice que en la iglesia puso a unos primero apóstoles. Por eso, Chori, la otra vez que dijiste otra tontería como que el Papa Francisco era superior al apóstol Juan, ni siquiera sabes lo que dices. Por eso Peluquita agarró y te comió crudo, ¿no? ¿Cómo va a ser superior un obispo a un apóstol? Si el 1 Corintios dice que los apóstoles son los primeros que están en la iglesia. A ellos, anticipadamente, dice, se les reveló el misterio. A ninguno de tus obispos se les reveló el misterio. Todos tus obispos trabajan sobre la base de los apóstoles y la base de los apóstoles quedó escrita, ¿sí? Está como Monedero que decía ayer que no, que tiene que haber una tradición oral infalible, porque cuando los autógrafos traían en su mente el Evangelio de Juan y no lo tenían escrito, eso era infalible y no estaba escrito. Bueno, ¿y para qué lo escribieron? Una vez que queda escrito, ya no lo tienen en la mente, quedó establecido, escrito. Entonces tendrías que otra vez probar esa tradición oral, dónde podemos encontrar las reminiscencias de ella y de verdad ver si es apostólica. Porque ese es otro cuentito muy gastado. Ayer entró Teóforos a decir que la tradición oral es el consenso de los padres de la iglesia. Bien, vamos a ver, si la tradición es el consenso de los padres y arranca de los apóstoles, que me mencione un padre apostólico, luego un padre primitivo, luego un padre apologista, luego un padre de la iglesia que hayan hablado de la infalibilidad papal. Se acabó el debate, se inventaron esa vaina en el siglo XIX. ¿Ven? Se la inventaron. Pero bueno, creo que escuché mal. Dijo que el comportamiento prueba la infalibilidad. Gente, yo no sé si me estoy volviendo loco, la verdad. Pero de verdad, cada cosa que dice el Chori yo a veces me sorprendo, ¿no? De la tradición sagrada, porque hay tradiciones, pero para ustedes hay una tradición sagrada. Decime dónde. Y luego yo les pregunto seriamente, ¿qué va a hacer el Chori de ahora en adelante? O sea, el Chori, ¿qué va a hacer de ahora en adelante si él es monotemático? El único tema que él trata en su canal es sola escritura. Él creía que había encontrado, ¿no?, el hilo negro con sola escritura. ¿Qué va a hacer ahora que se demostró que él no es capaz de probar la infalibilidad del Papa? Se le va a caer el canal. Se le va a caer el canal porque ya la gente se va a empezar a dar cuenta que no tiene la capacidad argumentativa que él pretende.
¿Y qué va a decir la gente? A ver, pues es que yo necesito respuestas, porque si ciertamente estamos en una encrucijada entre protestantes y católicos, tú no eres entonces el representante que te has querido vender, de que sola escritura y que destruyes al protestantismo, porque no eres capaz de probar la infalibilidad del Papa, que es obviamente el paradigma autoritativo mío del católico. ¿Qué va a hacer? Se va a caer su canal. Solamente lo van a seguir la gente necia, la gente obtusa, ¿no? Que persevera en el error con inteligencia. O el chori va a darse cuenta del gran error que cometió en haberse hecho chupayesos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No sé si escuché mal, hermanos, pero él dijo que la infalibilidad se probaba a través del comportamiento de los papas, ¿no? ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? ¿Cómo? ¿Qué criterio utilizás para saber que es creíble? No, respóndeme la pregunta. Dice Arnold, Edgar, ¿en qué sentido o forma la iglesia participa en la infalibilidad de Dios? Por favor, responde mi pregunta. Sí, ayer de verdad es que duré como 4 horas y este tema lo abordé hasta el cansancio, pero te prometo que ahorita te lo respondo. Déjame acabar esta parte, ¿no? Para no irnos por las ramas. Donde dice que la iglesia, la Biblia valida la infalibilidad del Papa y de la tradición sagrada, porque hay tradiciones, pero para usted hay una tradición sagrada. Decime dónde. Miren, acá hay un católico que dice que las escrituras son un documento de la iglesia. Esto es erróneo. Esto es falso. Las escrituras reclaman preexistencia debido a que son exhaladas de Dios, son antes de la iglesia es contingente, la iglesia viene a la existencia. Puede haber no existido un papa y puede existir un papa, eso es contingencia. Los contingentes no pueden igualarse a lo que es propio ontológicamente hablando. Entonces decir que las escrituras son un documento de la iglesia es una estupidez. Las escrituras son antes de la iglesia, porque es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios son creadas todas las cosas. Él exhaló su palabra y fueron creadas todas las cosas. En el Nuevo Testamento vemos la encarnación de esa palabra es Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Él estaba con Dios y Él era Dios, prostonteón. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir que la Biblia es un documento de la iglesia? Es que de verdad yo no sé si esta gente piensa. No, la Biblia no es ningún documento de la iglesia. Si la iglesia no existiese, la palabra de Dios seguiría existiendo antes de la iglesia, porque es la palabra eterna. ¿Qué parte no entienden? Estos tíos piensan que es como un tío que se pone a escribir revistas de Condorito y dice, ya escribí la revista, yo soy el dueño. No, papá, no es así. La iglesia es contingente. La palabra no es contingente. El día que entiendas el ser por necesidad y la contingencia, te vas a volver protestante. Te vas a volver loco. ¿Qué estoy haciendo en el catolicismo romano? ¿Sí? Entonces, nada más para que sepas esto. Las escrituras no son ningún documento de la iglesia. Las escrituras reclaman para ellas mismas ser teofnustos, ser sopladas por Dios. ¿Sí? Nada más eso te digo. Y luego, a veces yo pienso, ¿no? Me desgasto 2-3 minutos dándoles una explicación, de verdad que ataje todos los argumentos y siguen escupiendo verborrea. La iglesia recibe la Septuaginta por parte de Cristo y los apóstoles. Luego esos mismos apóstoles recibieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Recibir no es crear, ¿no? Y bueno, qué bueno que ahí lo detectaste. Pero vamos a continuar. Dice, son la Biblia. Bueno, Ese es el debate. acá vamos a tener una diferencia porque yo sí creo que la iglesia debe ser infalible, vos decís que no. Acá hablamos entonces de esos grados de participación, que ahorita hacía la pregunta a este señor de que cómo participamos de la infalibilidad. Participamos de la infalibilidad de forma derivada, lo dijimos ayer, ¿no? Es decir, el ser ontológico, por participación directa, por extensión, por exhalación, le da esa autoridad a su propia palabra, que se la arroga ella misma al decir que ella es inspirada, ella no depende de validación externa, ella es inspirada en sí misma, y de ahí descienden los grados de participación. Viene la participación ahora funcional con la infalibilidad a través del magisterio, a través del concilio, a través de la asamblea, a través de la docencia, a través de la enseñanza de los pastores, de los maestros, los obispos, los presbíteros, que esos mismos presbíteros, pastores y maestros participan de esa infalibilidad a través del dato hermenéutico, que es la extracción del dato hermenéutico de la propia escritura. Así es como participamos de la infalibilidad. No participamos en un tono ontológico, es decir, nosotros no nos convertimos en infalibles por participar de la verdad de Dios, porque ya concluimos que esa verdad es derivada, nos viene de Dios. Incluso Pablo lo dice, miren, les voy a poner el texto, es una forma muy sencilla. En 1 Corintios, acá se los pongo y lo voy a poner acá. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Lo que está diciendo Pablo acá es, el que recibe siempre es inferior al que da. En Hebreos dice así, el mayor bendice al menor. O sea, eso es una secuencia, obviamente, de autoridad que se puede seguir en toda la Biblia. El mayor bendice al menor. Y luego, el que recibe es inferior al que da. El que da siempre es superior porque tiene para dar. Y el que recibe no, es simplemente receptor.
Cuando se habla, por ejemplo, de sed llenos del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, el texto es pasivo. Yo soy un receptor pasivo. Yo no es como que tomo el Espíritu y me lleno con él. No, soy pasivo, recibo pasivamente. La voluntad de dar está en el Espíritu Santo. Igual con los dones. Cuando alguien me dice, si no hablas en lenguas, entonces no eres salvo. No, porque no está en mi voluntad hablar lenguas. Porque las lenguas son un don que Dios da conforme a su voluntad y no se lo da a todos. Entonces, ¿qué quiere decir así? Esto quiere decir que obviamente si soy yo pasivo, a mí no se me puede inculpar no hablar lenguas. Si soy yo pasivo, a mí no se me puede inculpar ciertas cosas que vienen obviamente dirimidas por la voluntad de Dios. Es exactamente lo mismo. Si yo participo de la infalibilidad de las Escrituras, a mí eso no me hace infalible. Como si a mí alguien me da un don, a mí no me hace el creador del don. Es muy sencillo de entender. Entonces, ¿por qué el Papa se llama infalible? Ve tú a saber. Pregúntale a ese viejo panzón por qué se llama infalible y por qué entonces los reformadores le llamaron hombre de pecado. Y luego, no concluyendo ahí, muchos católicos piensan de verdad que los reformadores, o por ejemplo cuando viene acá Guido y dice John Wesley creía en la Inmaculada Concepción, e intentan hacer un caso trayendo el pensamiento de los reformadores. Les voy a decir dos cosas. Ninguno de los reformadores estaba vivo cuando se declaró la Inmaculada Concepción. Ninguno de los reformadores estaba vivo cuando se declaró la Asunción de María. Ninguno de los reformadores estaba vivo cuando se declaró la infalibilidad del Papa. Todas esas locuras, los reformadores se hubieran vuelto locos, hubieran explotado con 1000 bombas en la cabeza. Los reformadores interactuaron con un gatito. Cuando murió Lutero y estaba a punto de morir Calvino, estaba a punto de concluir la Contrarreforma, el Concilio de Trento. Es decir, ni siquiera fueron capaces de interactuar con las respuestas totales de Trento. Trento fue un gatito comparado a lo que es hoy el catolicismo. El catolicismo es una basura hoy. Han seguido añadiendo dogmas, contrariando el símbolo apostólico, ¿no? el símbolo de Éfeso, el concilio de Éfeso y de Constantinopla, que dice que no se le pueden agregar ya cosas a la regla de fe. No les valió 3 pepinos. Siguieron agregando cosas. Le siguieron agregando cosas en sentido soteriológico, como la Inmaculada Concepción, como la Asunción de María, como la infalibilidad papal. No, oye, papá, no es que no estamos tontos. La verdad es que para los protestantes que dicen, no, tenemos que tener diálogo. No, Roma se convirtió en un monstruo y va a seguir convirtiéndose, porque Roma viene cayendo. O sea, hay puntos de inflexión muy sutiles en los que dices, oye, a ver, ¿cómo que infalible? O sea, hasta los ortodoxos le dijeron, ¿cómo que infalible? ¿Cómo que inmaculada? ¿De dónde sacaste estas vainas? Porque ya concluimos que los ortodoxos, que supuestamente también tienen sucesión apostólica, están en todo el derecho de decir, a ver, yo fui también a la tradición, yo fui también a la Biblia, yo hice mi quehacer teológico, yo no encuentro la Inmaculada, ni tampoco encuentro el purgatorio, ni la infalibilidad. ¿Qué te está pasando? Estás cayendo. Entonces, ¿cómo una iglesia que va cayendo tiene la arrogancia de decir que es infalible? Bueno, eso es una paradoja, es que ellos mismos se declararon infalibles. ¿Ya lo vas entendiendo? Ellos mismos se autovalidaron. Es como si yo digo mañana, yo soy omnisciente. Y lo que diga de aquí en adelante no tiene ningún error porque soy omnisciente y todo lo sé. Alguien me va a decir, ¿estás loco? No puedo estar loco porque soy omnisciente. ¿Ves? Es un círculo epistémico cerrado. Ellos no pueden lidiar con la infalibilidad del Papa porque este fue un tremendo balazo en la cabeza. Y ahora es muy interesante que la infalibilidad del Papa sea en el contexto del siglo XX, el siglo XIX, cuando están perdiendo los estados pontificios. Es una jugada como la que intentó Bonifacio VIII cuando estaba perdiendo el apoyo de los reyes de Francia y los diezmos. Cuando dijo, no, quien no esté sujeto al Papa de Roma no puede ser salvo. O sea, es un ad baculum. Es una falacia ad baculum. Intentas imponer con miedo sobre los demás de que estás atentando contra la santidad del Papa. ¿Y qué hicieron? En el siglo XIX, cuando les arrebataron los estados pontificios, se aventaron la locura de esa infalibilidad papal para que la gente tuviera, temor, ¿no?, de criticar al Papa, de que era obviamente un tremendo lobo rapaz. ¿Y qué hizo? Fue y le lamió la bota a Mussolini para quedarse con el Vaticano. Entonces, no es tan fácil como creen, gente. El catolicismo romano es de verdad la madre de todas las sectas. Solo puedo constatar mediante la enseñanza de los apóstoles y mediante el comportamiento de los apóstoles. Entonces dice que la infalibilidad la puede constatar por la enseñanza. Bien, ¿dónde enseñaron los apóstoles que la iglesia era infalible? Y luego del comportamiento. No, yo no deberías haber dicho eso. Es un disparate, ¿verdad? Y obviamente la enseñanza heredada por la iglesia primitiva y el comportamiento de la iglesia primitiva. El comportamiento. ¿Qué quiere decir este tío con comportamiento, no? O sea, es una locura. A ver, yo les he dicho en otras ocasiones que el caso de la infalibilidad no es un caso histórico. O sea, la historiografía, la metodología de la historiografía no concluye en cuestiones como la iglesia es infalible. Eso es una tontería. Por eso, las ciencias modernas y las ciencias bíblicas han hecho la separación entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Algunos se oponen a esa separación, ¿no? Y dicen, no puede haber una separación. Sí, pero aquí hay una presuposición, porque ciertamente la historiografía, la metodología de las ciencias no trabajan concluyendo estas cosas. Por ejemplo, un historiador que, va a investigar si
Alejandro Magno cruzó el río Volga, ¿no? No va a concluir que Alejandro Magno cruzó el río Volga porque Dios lo llevó. O sea, no es la metodología de la historia. La infalibilidad no está dentro de la metodología de la historiografía. No es lo propio de la historiografía. Entonces decir, voy a ir a la historia y voy a concluir la infalibilidad es incorrecto. Puedes crear un caso a favor de la existencia de una iglesia histórica, pero no un caso a favor de la infalibilidad, papito. O sea, persona, personalidad, filosofía, psicología, historiografía y epistemología, totalmente distinto. Tú tienes que construir un caso desde la epistemología. ¿Cómo construiste ese conocimiento a favor de que tu papa es infalible? No, pues es que Ignacio dijo, y igual Ignacio puede decir papas, ¿no? Puede decir lo que le venga en gana. Tú tienes que probarlo. Ahora, no es cierto, ningún padre de la iglesia, ni padre apostólico, ni padre primitivo, ni padre apologista habló de la infalibilidad papal. Por eso ayer que le dije a Teóforos, dame un solo caso de un padre de la iglesia, un padre apostólico, de un padre primitivo, de un padre apologista que hayan hablado de la infalibilidad papal y yo me hago católico. No hay nada, cero, miren, cero. Nunca se habla en esos términos. Es más, la palabra infalibilidad creo que es de mote moderno, como la palabra personalidad. Así que era imposible que ellos hablaran en esos términos, ¿no? Entonces, aquí tenemos incluso un argumento anacrónico. Querer llevar a la historia y a los padres de la iglesia ponerlos en la coyuntura de que ellos creían en la infalibilidad de Papa. Eso no es una estupidez. O sea, crea el caso, papito, déjate de cosas, hombre. Eres un tremendo sofista, Chori. En la enseñanza de los apóstoles nos encontramos pasajes como... Ahí viene el intento, cuando Pablo le escribe a Timoteo que la iglesia es columna y fundamento, base, sostén, soporte de la verdad. Ese es un pasaje, un pasaje. Está hablando de decir que ahí la iglesia es infalible. No solo ese pasaje, te voy a dar más pasajes. Dame más, porque no dice, ahí dice que es sostén de columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén, protege la verdad, no crea la verdad. Ellos dicen, no, es que no estamos diciendo que cree la verdad. Sí, sutilmente, tácitamente lo estás diciendo. Porque al declarar que la iglesia contingente se vuelve infalible, porque es columna y baluarte de la verdad, estás interpretando ese texto como que la iglesia se vuelve, ¿sí?, infalible. O sea, ontológicamente no sé cómo lo vas a sostener porque es columna y baluarte de la verdad cuando el texto no enseña eso. Columna y baluarte es que soporta, recibe, deriva, la verdad se le comparte de forma derivada. No está en ella no la produce. ¿Ves? Pero bueno, ese es un pasaje que tiene Alex, a ver, se llaman, cuando son una sola vez en toda la Biblia, se llaman, a ver si alguien me puede ayudar, es un término, es un tecnicismo griego, cuando se encuentra un solo pasaje una sola vez en toda la Biblia. Alexagimenon, ¿cómo se llama eso? Bueno, no lo recuerdo, si alguien me lo puede poner ahí en los comentarios se lo agradecería. Columna y baluarte. Y el término es edrayoma. Es decir, la base y la columna que está encima de ella. Esa es la descripción que tiene Pablo en su mente. Pero fíjense cómo se le va a derrumbar muy fácil a este chori esta tontería. Y este muchacho está excelente, o sea, lo está poniendo sobre las cuerdas. No es que es infalible. Claro, no, la palabra infalible no la vas a encontrar la palabra infalible. A ver, la palabra infalible no la vas a encontrar, pero él nos dijo apax legomenon. Gracias, mi querido Carlos, gracias, ese es el término correcto, gracias, de verdad yo me siento muy orgulloso de mi pueblo sí estudia. Apax legomenon, esa es la palabra, ¿no? Cuando se encuentra una sola vez. La palabra teonupstos es una apax legomenon, no se encuentra nunca en toda la Biblia. Entonces, eso te dice hasta dónde elevó la singularidad de la Biblia Pablo, de los escritos, de la palabra inspirada de Dios. Igual, columna es una pax legomenon, fundamento, perdón, es una pax legomenon, se encuentra solamente una vez. Y cuando vas y investigas el griego clásico, te das cuenta que lo utilizaban para hablar de un cimiento, o sea, la base sobre la cual se pone la columna, que nosotros hoy llamamos, los arquitectos llaman a eso la zapata. Es la zapata sobre la cual después va el bloque. Esa zapata le da la firmeza a la construcción. Eso es la iglesia. La iglesia tiene una zapata, contiene todo lo que se edifica encima de ella. ¿Por qué? Esa zapata tiene que ser una verdad. Y sí, esa zapata la vemos en Mateo 6:18. ¿Cuál es esa verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo dice Jesús, y sobre este apax legomenon, sobre esta zapata, sobre esta piedra, voy a construir mi iglesia. Y entonces, como es una zapata, como es un fundamento tan firme, no se va a mover. Ellos creen que esa zapata es el Papa. Hágame usted el favor. El Papa Juan II, el fornicario adulterio, era la zapata de la construcción, ¿no? Ahora, después, cuando se empieza ya a construir
Hay una piedra de soporte, que es la piedra del ángulo, ¿no? Ese es Jesucristo. Por donde le busques, la eclesiología del Nuevo Testamento está de verdad blindada. El concepto no está, ni el concepto ni la... Pero lo raro es que si el Chori acepta que el concepto no está, ¿cómo entonces nos dice que lo rastreemos en los padres de la iglesia? O sea, es una contradicción. El concepto de infalibilidad no está en la Biblia, pero lo vamos a encontrar en los padres de la iglesia. Pero si no está en la Biblia, ¿sí? Porque ya concluiste que no se usa en la escritura, en el lenguaje apostólico no se utiliza, entonces, ¿cómo es que tú construiste tu caso rastreando a los discípulos de los apóstoles? No, es una locura. El Chori es una máquina de falacias, pero no es el único. Agárrense, porque vamos a estar aquí un buen ratito. Ok, o sea que esto que para Pablo era columna y baluarte de la verdad, es falible. ¿Cómo? Esto que Pablo llama columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, era para él falible. ¿Y cuál es el problema con eso? Mira, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, Pablo está en Éfeso. Fíjate nada más cómo te vamos a derrumbar tu sofisma, Chori. Cuando Pablo escribe esa carta a Timoteo, a su discípulo, Pablo está en Éfeso haciendo trabajo apostólico. La iglesia en Éfeso existió. Ve tú a leer lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en las 7 iglesias del Mediterráneo en Apocalipsis. Ve a investigar si existe la iglesia en Éfeso hoy. Entonces aquí te metes en otro gran problemón, porque es presuposición tras presuposición tras presuposición. Si la iglesia de Éfeso, desde donde Pablo está escribiendo esa carta, cayó, y las iglesias del Apocalipsis que recibieron también esa carta, y todas las iglesias, porque estas cartas se leían en todas las iglesias, muchas de ellas cayeron, ¿qué te hace pensar a ti que las iglesias tienen que ser infalibles? Ah, bueno, no, una presuposición. Y luego, ¿qué te hace pensar a ti que la infalible tiene que ser la iglesia católico-apostólico romana? Otra presuposición. Entonces, plagado de falacias. Pablo nunca habla en estos términos de infalibilidad de la iglesia de Éfeso, de la infalibilidad de la iglesia de Esmirna, de la infalibilidad de la iglesia de Roma. Es más, Pablo reprende a la iglesia de Roma y les advierte. Fíjense, vamos a ver eso. Entonces, estas locuras son locuras que ellos se van inventando, ¿sí? Y dicen, no, era infalible. ¿Cómo va a ser infalible si la iglesia de Éfeso, desde donde escribe Pablo, apostató, perdió su primer amor, cayó? La iglesia, las otras iglesias de Apocalipsis también. ¿Qué te hace pensar a ti que la iglesia de Roma es diferente? De hecho, mire, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 20, y Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Roma sobre no jactarse. Dice, tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y esto se lo escribió a los romanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también, voy a volver a leerlo y se los voy a poner aquí para tumbarle ya todo ese cuento al Chori, no todo ese vicio de sofismas que tiene. Romanos 11, 20, donde él ve infalibilidad. Mira lo que le escribe Pablo a los romanos. Es que el Chori de verdad es que es una máquina de falacias, ¿no? Él dice que la iglesia tiene que ser infalible, ¿no? ¿Por qué? Porque Maradona se lo dijo. Ah, mira, qué chulo, ¿no? Vamos a ponerle aquí al Chori lo que Pablo le escribió a esa iglesia donde él dice que él viene, ¿no? Aquí está. Mira pues tú la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de la otra manera tú también serás cortado. ¿Y esto a quién se lo escribe? A los romanos, a la iglesia en Roma. Entonces, si eso se lo escribe a la iglesia en Roma, ¿qué le hace pensar al Chori que la iglesia es infalible? Es una locura de verdad, o sea, es una estupidez. Aquí se van dando cuenta de que en realidad me quito esto. En realidad la forma en la que los apóstoles interactuaron con las iglesias es iglesias que incluso desde dentro de ellas van a surgir lobos, apóstatas, enfermos, herejías. Ahora, entonces, ¿no existe una iglesia que tenga la verdad? Por supuesto que sí. La gran diferencia, y es la cosa que ustedes no entienden, es que hay una pretensión arrogante en el papismo y en la ortodoxia. Los ortodoxos dicen, no, nosotros somos esa iglesia. Y los papistas dicen, no, nosotros somos esa iglesia. Los protestantes no hacemos eso. Los protestantes decimos, no, hay una iglesia. De entre ustedes también, barbones, y de entre ustedes también, lampiños, hay una iglesia. Y de entre los bautistas y los metodistas hay una iglesia, porque no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, dijo Jesús. ¿Sí? No todos los que descienden de Israel son Israel.
Hay que ser sensatos en esto. No porque te llames católico, ortodoxo, bautista, es una etiqueta que te asegura la salvación. El número de los escogidos está solamente en la mente de Dios. Por eso la iglesia tiene que ser invisible, porque no podemos saber ese número de escogidos ni dónde se encuentra, no está localizado. Tiene que ser de todo pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, la naturaleza de la iglesia tiene que ser espiritual en cuanto a su indefectibilidad. Y en cuanto a su indefectibilidad, tiene que ser así, porque Dios no puede echarse sobre sus palabras de que ninguno de los que Él escogió se van a perder. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Predestinación, elección, glorificación, que competen justamente a Dios. Ahora, ¿hay una iglesia visible? Sí, todas las comunidades en donde se milite la fe cristiana son visibles, porque están localizadas. Si tú vas allá a una esquina, un changarrito, tú vas así, mira, mi iglesia está en Puertas de Laredo número 37, esquina con esto, y puedes venir a visitarnos. Es una iglesia localizada. Pero esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los católicos dicen que no, que sí, que la iglesia es ella, y que está en Roma, y que ahí tiene su sede en Roma. No, otro perro con ese hueso. O sea, hay que ser de verdad muy ignorantes y muy despreciativos de la verdad. Dice, la sentencia va dirigida a las iglesias locales y no a la iglesia universal católica como tal. Vean nada más eso, ¿no? ¿Y cuál es esa iglesia católica universal? Ah, la iglesia papista. Ah, eso es una petición de principio. Señora, usted debería estar cocinando, no están aquí en el debate, ¿no? No es lo propio. Pero bueno, vamos a ver, vamos a continuar porque aquí se lo comieron vivo. Y obviamente Chori es un sofista de tremendo medio pelo. Pero me da gusto que ustedes, mis queridos hermanos, estén aprendiendo, ¿no? Que se estén dando cuenta justamente de cómo está la vaina. Ahorita dejo que algunos de ustedes entren. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, vamos a ver. Que ella valida, porque la escritura valida de ella misma, dice que es infalible. De la iglesia primitiva. Dice por acá, admitan que no son capaces de estar unidos. Ya no les va a funcionar eso, no les funciona eso. O sea, estos son clichés, esto no es apologética. Estos son clichés de la cultura antiprotestante. Aquí en este canal hay bautistas, protestantes, evangélicos, pentecostales, luteranos, metodistas, y aquí estamos conviviendo todos. Entonces, estos clichés, esa es la verdadera apologética que es el catolicismo. Clichés, que el diezmo de tu pastor, que cuántos años tiene tu secta, que no están unidos. Esto no es apologética, esto es basura, ¿no? Si quieres ahorita subir a hacer apologética, te dejo el link para que subas y me pruebes la infalibilidad del Papa. En la enseñanza de los apóstoles nos encontramos pasajes como cuando Pablo le escribe a Timoteo que la iglesia es columna y fundamento, base, sostén, soporte de la verdad. Ese es un pasaje, un pasaje. Está hablando de decir que ahí la iglesia es infalible. No, no solo ese pasaje, te voy a dar más pasajes. No, pero este pasaje no habla de la infalibilidad de la iglesia. Aunque des muchos pasajes, o sea, simplemente es como el mondongos, viene y escupe un pasaje y dice, ahí está la infalibilidad. No, ahí no está ninguna infalibilidad. De hecho, te probamos que si fuese sido infalibilidad de la iglesia de Éfeso no hubiese caído. La iglesia de la Odisea no hubiese caído. Pablo no hubiese reprendido a la iglesia de Roma y le hubiera puesto un condicionante. Entonces, ese pasaje no enseña infalibilidad de una sede local, que es lo que tú crees, es lo que tú tienes que sostener y tienes que probar. Dame más, porque no dice, ahí sí que sostén de columna. Se lo comió vivo, este muchachito se lo comió vivo. Y esta es la evidencia de que nuestro pueblo sigue creciendo en la apologética y el Chori está desnudado. Yo no sé qué va a hacer el Chori en un futuro. No sé qué va a hacer el Chori porque ya se le cayó el cuentito de que él dominaba el tema de sola escritura. Es monotemático, no trata otro tema. Y luego ahora el tema que medio dominaba se lo comió ya este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre. Se lo comió crudo. ¿Qué va a hacer el Chori? Sostén de la verdad, pero no dice que es infalible. Claro, no, la palabra infalible no la vas a encontrar la palabra infalible. Mira. Ni el concepto no está, ni el concepto ni la palabra no está. Ok, o sea que esto que para Pablo era columna y baluarte de la verdad, es falible. Fíjense aquí lo sofista que es. Es decir, en vez de probarlo, hace una pregunta ahí, entonces no es falible. Pues ya te dijimos que no. Pero ¿qué intenta hacer con esto? Estos son los sofistas, gente. A los sofistas uno tiene que tenerlos aquí. Independientemente de si para Pablo era falible o infalible, el caso es que tú tienes que probar lo que estás diciendo. Usa a Pablo, usa a Pedro, usa a quien tú quieras. Pero como está bien atorado, como un cochinito que está atorado en un corral que lo andan persiguiendo porque lo van a hacer chicharrón, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a hacer lo mismo. Entonces no es infalible. Pues no, ya te dijimos que no. Pero entonces para Pablo no era infalible. Pues no, ya te dijimos que no. Pero tiene que ser infalible. Pruébalo. Pero entonces me está diciendo que Pablo no era infalible. Prueba el caso, sofista. Arma tu argumento, sofista. Por eso nunca has dado un debate en tu vida. Te comieron crudo aquí. No dice que es infalible. Claro, no, la palabra infalible no la vas a encontrar la palabra infalible. Ni el concepto no está, ni el concepto ni la palabra no está. Ok, o sea que esto que para Pablo era columna y baluarte de la verdad, es falible. Sí, es falible, ya lo dijimos.
a menos que tú lo pruebes. Estamos tratando de que nos pruebes esa infalibilidad. Pero miren, quiero que ustedes vean el clímax, ¿no? De cuando un sofista cae, se enreda, ya no sabe qué hacer el chori. Lo más que intentó fue citar 1 Timoteo 3:15, ya no salió de ahí. Le dijeron que no es falible, y ahora ¿qué va a hacer? A mendigar lástima. Entonces no es infalible, entonces no es. No, ya te dijimos que no, pero entonces no es infalible. No puede probarlo, está como un helicóptero que no puede aterrizar. Aquí se acabó el chori. Si la gente fuera honesta, aquí la gente se daría cuenta que le metieron realmente un uppercut en la boca. Es de esos que ya no te levantas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el chori y sus locuras. Infalible. Lo que él escribió ahí es infalible. No me estás entendiendo. Pablo, cuando llama a la iglesia columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, Pablo lo que tiene en mente es una iglesia falible. ¿Cómo sabe lo que tiene en mente Pablo ahí? Ahora se me volvió protestante liberal porque el giro psicológico lo introduce Schleiermacher y es propio del protestantismo liberal. El suponer, ahora introducir la fenomenología y suponer lo que hay en la mente del autor para hacer hermenéutica. Pero ahora él, como está atorado como un coche, se me convirtió como en liberal, como el tremendo Lisboa ayer, ¿no? Ayer Lisboa vino y defendió a Karl Barth, teólogo protestante. Ahora este tío viene y defiende a Schleiermacher. ¿Cómo saben lo que estaba pensando Pablo? ¿Cómo sabe eso? Si eso es propio de la abstracción, de la experiencia, de la fenomenología, ¿cómo él sabe qué estaba pensando Pablo? ¿Qué locura está diciendo aquí el chori, de verdad? Entonces, cuando Pablo escribió 1 Timoteo 3:15, entonces no era infalible. No era infalible. Entonces me estás diciendo que no, Pablo no estaba pensando en una iglesia infalible. ¿Y cómo sabes qué estaba pensando Pablo? Está como cuando Plasencia nos dijo en un live que hay una similitud, ¿no? Una similitud entre los textos del Antiguo Testamento que hablan de que David se levantó y fue y sacó el arca, y que también en Lucas dice que María se levantó y fue y buscó a su prima Isabel. Y entonces dice, aquí está, que Lucas estaba pensando. ¿Cómo sabes que estaba pensando Lucas, cabezón? A ver, me explicas, ¿cómo sabes que estaba pensando Pablo? Es que las tonterías que dicen está como ayer que el que decía que Dios presupone, y el otro que tiene una autoridad ontológica derivada. ¿Cómo sabe qué está pensando Pablo? Es más, ¿sabes que la hermenéutica psicológica no tuvo mucho auge? Por supuesto, porque hay una suposición ahí que es imponerle tu propio criterio al texto. Y cualquier persona puede decir, no, estaba pensando eso, no, estaba pensando esto. No, la hermenéutica, sobre todo la histórico-gramatical, trabaja con el texto, la gramática, con lo que tienes escrito. Pero como obviamente estás atorado como un coche en corral que lo van a hacer carnitas, ahora me sales con que Pablo estaba pensando en la infalibilidad, pero ya dijiste que los apóstoles no utilizan esa palabra. Fíjate nada más la sarta de tonterías que dice. En el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra infalibilidad, pero Pablo está pensando en la infalibilidad. No, es que yo la verdad, yo sé por qué el chori corre de un debate. ¿No? Vean nada más las locuras que dice. Mire. De la verdad era para él falible. Lo que él escribió ahí es infalible. No me estás entendiendo. Pablo, cuando llama a la iglesia columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, Pablo lo que tiene en mente es una iglesia falible. ¿Cómo sabe lo que tiene Pablo en mente? O sea, cuando interactuamos hermenéuticamente con el texto, interactuamos con lo que está escrito, chori. Alguien mándelo a un catecumenado, por favor. Alguien envíelo a una catequesis, a una clase de lógica, a una clase de hermenéutica. Se llama hermenéutica porque extraemos, la exégesis extrae del texto, que es el proceso con el cual extraemos del texto con las herramientas de la hermenéutica lo que está escrito. Por eso la metodología se llama histórico-gramatical. Sonríase que Dios le ama. A ver, repite conmigo, chori. Histórico-gramatical. ¿Podemos hacer esta suposición? Sí, porque el protestantismo, sobre todo el protestantismo, sí utiliza la metodología del giro psicológico. Lo introdujo Schleiermacher, el padre de la teología moderna. Y Schleiermacher hace esos intentos. Puedes especular y todo. Vamos a ver si puede construir un caso a favor de eso. Vamos a ver qué dice el chori. No podría decir qué tenía en mente, pero lo que tenía... Buenísimo. Buena respuesta. ¿Cómo que no me vas a saber lo que tiene en mente Pablo, no? Vamos a ver. Pero ¿cómo no podés decir lo que tiene en mente si...? No. No funciona tu argumento, Santi. No, pero fíjate. ¿Qué ves que este chico se lo está comiendo de verdad como un atún con galletas saladas, eh? Se lo está comiendo crudo. Chori, baja este video. Yo no sé por qué lo subiste, Chori. Te están comiendo crudo. Uno puede saber lo que el otro tiene en mente según las ideas que comunican mediante...
Uf, pues si ya comunica las ideas, ya sabes lo que había en la mente, pero acá no hay ideas comunicadas. Si tú quieres saber lo que tiene en la mente, ¿no? Estamos hablando de la infalibilidad, el texto no tiene la infalibilidad ahí. Entonces ahora el Chori se me convirtió en psicólogo de la nada, ¿no? Mediante las palabras. ¿Está bien? Yo de repente, yo no leo mentes, pero sé lo que pensás a partir de lo que me decís. Ok, vamos a ver. Vamos a tratar de ser justos con el Chori. Chori no lee mentes, pero él puede saber lo que estás pensando a través de lo que te dice. Bueno, pues si ya te lo dijo, ya no lo está pensando. ¿Cómo se dice? Lo expuso. Entonces ya no estás interactuando con el pensamiento, cabezón. Estás interactuando con las palabras expuestas. No es muy difícil, Chori. Mira, si algún día, en vez de agarrarte a hablar tanta estupidez, sí, porque se te suelta la lengua y donde hay muchas palabras no falta el pecado, si algún día te detienes y antes de hablar, abrir la boca, dices, ¿esto que voy a decir estará bien? No, es que te quedas sin programa, ¿verdad? No, yo te entiendo, Chori. A ver, mira, te voy a explicar. Voy a ponerlo nuevamente para que vean las tonterías que dice el Chori. Miren. Uno puede saber lo que el otro tiene en mente según las ideas que comunican mediante las palabras. ¿Está bien? Ok. Yo puedo saber lo que ustedes tienen en la mente, hermanos, según las palabras que ustedes me comuniquen. Bueno, eso es muy propio de la terapia, ¿no? Para saber lo que hay en el corazón de la persona, en la mente, le hacemos una entrevista, hacemos un trabajo, por supuesto, un examen psicométrico y vemos qué expulsa, qué él mismo puede decirnos de él, ¿no? Bueno, pero ya no está en la mente, ya lo expuso. Acá lo que tú estás diciendo es que es una locura. Acá lo que está diciendo el Chori es que él puede saber que en la mente de Pablo estaba la infalibilidad. ¿Y cómo lo sabe si no nunca lo expuso? Ah, no, pues yo no soy de mentes, pero ahí me voy a aventar un tremendo salto al vacío y ahí sí lo leí. O sea, leí la mente de Pablo. Pero Pablo nunca te dijo que la iglesia era infalible, papito. De verdad es que, pónganse, ustedes no saben lo que hay en mi mente, hermanos, ¿verdad? Ustedes no saben, hay muchas cosas en mi mente. Lo único que ustedes van a saber que hay en mi mente es lo que yo mismo les comunico. Entonces, ustedes pueden interactuar con lo que yo les comunico. Por eso esta idea de que los psicólogos leen mente, pues es irrisorio, ¿no? Los psicólogos no saben lo que hay en la mente de las personas. O sea, ellos pueden interactuar con la persona, pero con lo que la persona les permite saber, compartir, etc. Ahora, si te vas al asunto de lo que hace el psicoanalista, ¿no? De, ¿cómo se llama este que los hipnotiza? La hipnosis. Es otro cuento. Yo no sé si tú quisieras hipnotizar a Pablo para ver lo que hay en su mente y hurgar en ella, ¿no? De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo, fíjense hasta dónde se mete el Chori. La Biblia dice que el Espíritu Santo hurga en la mente de Dios y nos comunica. De hecho, el proceso pedagógico siempre es el mismo. Jesucristo dice que el Espíritu Santo toma lo de él y nos lo comunica. Pero el Chori acá nos dice que él sabe lo que hay en la mente de Pablo, aunque Pablo nunca nos comunicó nada. Yo, la verdad es que yo entiendo por qué el Chori no debate. Y les voy a decir una cosa, Carl Jung, ¿no? Otro que, por cierto, Sigmund Freud se orinaba frente a Carl Jung, nunca se supo por qué, se desmayaba cuando lo veía. Carl Jung, que también trabaja el psicoanálisis de otra perspectiva, tiene una frase muy interesante, dice, entre más indago en el hombre, más complejo se me vuelve. En última instancia, ni siquiera yo sé lo que tengo en mi mente, caramba. Y aquí tengo que decir, solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Solo Dios conoce a profundidad lo que el hombre es, ¿no? En su conjunto, su unidad psicosomática. Pero el Chori no. El Chori me dice que él sabe que en la mente de Pablo está la infalibilidad. ¿Y cómo lo sabe Chori? Ah, porque ahí escribió. Bueno, entonces nada más puedes interactuar con lo que escribió. Esa es la metodología histórico-gramatical, ¿no? Puedes interactuar con lo que escribió. ¿Escribió sobre la infalibilidad, Chori? No, se acabó. Deja de decir tus estupideces, ¿no? No funciona tu argumento, Santi. No, pero fíjate, uno puede saber lo que el otro tiene en mente según las ideas que comunican. De hecho, leí un libro que se los he recomendado, de Teófanes Ejido, donde dice que los católicos, Teófanes Ejido es benedictino, por cierto, y él trabaja en el área del siglo XVI y es un experto en la Reforma Protestante y todos los, entresijos que se dieron en el siglo XVI. Él hace una declaración muy interesante, dice, todos aquellos que intentaron hacer un psicoanálisis de Lutero fallaron. Primero, porque no puedes hacer un psicoanálisis de la persona histórica, ¿no? No se puede psicoanalizar algo con lo que no interactúas. Puedes interactuar con los textos de Lutero, pero no sabes qué hay en la mente de Lutero, ¿no? Entonces, dice Teófanes Ejido, a lo más que se puede hacer es hacer una lectura social, el malestar social que existía en el siglo XVI, en su conjunto. Entonces, cuando haces una lectura del siglo XVI, te das cuenta quién es Lutero, porque surge en un contexto de podredumbre, de putrefacción, y en ese contexto nace un Lutero, ¿no? Haciendo esa lectura, eres mucho más objetivo y dices, no, Lutero tiene justificadas ciertas conductas, ¿no? Porque está viviendo entre la posilga del siglo XVI. Entonces, estos tíos me quieren venir ahora a psicoanalizar a
a Pablo, ¿no? No, el Chori, mejor baja este video, Chori, qué paliza te arrimaron aquí. No podría decir qué tenía en mente, pero lo que tenía en mente es... Pero ¿cómo no podés decir lo que tiene en mente si... Y luego tú hace enoja el Chori y dice, ¿cómo no vas a poder decir lo que tiene en mente? Chori, ni siquiera sabes lo que estás hablando, Chori, cállate mejor. No. No funciona tu argumento, Santi. No, pero fíjate, uno puede saber lo que el otro tiene en mente según las ideas que comunican mediante las palabras. ¿Está bien? Es que él solo se entierra, gente, o sea, él solo se entierra, se hace el ataúd y se clava él mismo los clavos y no se da cuenta. Yo de repente, yo no leo mentes, pero sé lo que pensás a partir de lo que me decís. Entonces, cuando voy a Pablo, yo puedo, no porque tenga la capacidad de ser el profesor Charles Xavier que lee mentes, pero yo puedo saber lo que tiene en mente Pablo. Ay, no, señor, ayúdanos con el Chori. Él no lee mentes, pero él puede saber lo que hay en la mente de Pablo. Oh, pues decídete pues, hombre. A partir de lo que me decís. Entonces, cuando voy a Pablo, yo puedo, no porque tenga la capacidad de ser el profesor Charles Xavier que lee mentes, pero yo puedo saber lo que tiene en mente Pablo a partir de lo que él declara. Vean nada más. No, de verdad que saca un short de esto, ¿no? A ver, vamos a ver si entendemos, gente. Él no lee mentes, ¿no? Que leer mentes sería más de un psíquico, no de un psicólogo, ¿no? Él no lee mentes, él no tiene esa facultad psíquica de leer mentes. Ok, perfecto. Bien, Chori, has dado algo bien, no somos psíquicos. Pero él puede saber lo que hay en la mente de Pablo. Ah, caramba, pues ya cambió el discurso. ¿Lees mentes o no lees mentes? No lee mentes, pero él sabe lo que hay en la mente de Pablo. Pero ojo, aquí nos va a explicar este fenómeno, cómo es que él sabe lo que hay en la mente de Pablo, por medio de lo que está escrito. Entonces ya no está en la mente de Pablo, papito, está escrito. Estás interactuando no con la mente de Pablo, sino con las palabras que Pablo dejó escritas. Entonces todo lo que está diciendo es una verborrea sin patas, ni pies, ni manos. De verdad, cantinfleas horrible. Pero vamos a comprársela. Vamos a suponer que en efecto él puede leerle la mente a Pablo, gente. Porque el Chori tiene facultades que ustedes no saben, ¿eh? O sea, el Chori es picudo. El Chori sabe que es la más caliguana, cosa que nosotros no sabemos. Cuando Pablo declara, la iglesia es columna y fundamento, sostén o soporte de la verdad, Pablo tiene en mente una iglesia falible que puede corromperse. Miren, es que de verdad yo a veces me sorprendo lo sofista que puede llegar a ser el Chori, ¿eh? Dice... Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Pablo tiene en mente una iglesia que puede corromperse. Primero, no sabemos qué tenía en mente Pablo. Vamos a interactuar gramaticalmente, que es la metodología hermenéutica. Gramatical, vamos a interactuar con el texto. ¿El texto habla de la infalibilidad? No, punto, se acabó. Así te revuelques en el lodo, te pongas de cabeza, te rasques lo que quieras. Pero la metodología es precisa. La teología requiere metodología y por eso existe la hermenéutica, la exégesis. La hermenéutica como tal es una ciencia, papito. No creas que la hermenéutica se utiliza nada más para extraer el significado del texto teológico. La hermenéutica se utiliza, como dice Gadamer y como dice Heidegger, se utiliza en todas partes. Ahora, que no haya una unificación en el pensamiento, en el lenguaje, como dice Wittgenstein, es real, pero eso no quiere decir que la hermenéutica no sirva, no sea una metodología concreta, ¿no? Ahora, te lo voy a explicar otra vez. Dices que Primera de Timoteo 3:15, Pablo ahí tiene en mente la infalibilidad. No podemos interactuar así con Pablo. Vamos a interactuar con una metodología histórico-gramatical. Gramatical, en ese texto, gramaticalmente, haciendo un análisis morfosintáctico, ¿podemos concluir que ahí se habla de la infalibilidad papal? No, punto. Piensa lo que quieras de Pablo, que era un sambo, que era un calvo, me da igual. Estás frito. Este muchacho te comió crudo. Ahora te vamos a llamar el chorimístico, ¿no? ¿Cómo se llamaba este tío que vio como 45,000 en Avengers? ¿Cómo se llamaba este? Strange. Chori Strange, le vamos a llamar ahora al Chori, ¿no? Qué locura con este tío, ¿no? No podemos, te digo una cosa, no podemos decir de forma negativa que Pablo tenía en mente, según... Dice por acá, muy enojado este católico, dice, así de simple, Edgar, solo porque tú dices que no es infalible la iglesia, no lo es. Yo quisiera, de verdad, mi querido Jaime, que tuvieses mínimamente la capacidad de saber de qué estamos hablando acá. No es como que yo tengo una aberración a la palabra infalibilidad. Es que hay presupuestos aquí filosóficos, epistémicos, y obviamente el gran grueso de la población católica no los va a entender. Entonces, este debate obviamente lo supera. Puede interactuar un filósofo, un apologista que interactúe con los términos, sin duda.
Pero venir acá a pensar que yo estoy demeritando la infidelidad así nada más de forma arbitraria es deshonesto, ¿no? Y a mí no me da como para estar respondiendo a estas tonterías, pero bueno. Entonces aquí se lo comió crudo, ¿no? En el texto, lo que Pablo tenía en mente ahí es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, que un grupo de personas que creen en Jesús pueden sostener esa verdad, no de forma falsa. Pero que se podían corromper. Esta columna y fundamento de verdad puede corromperse. Pero ¿por qué te duele tanto, Chori, que se pueda corromper? Pues si la iglesia de Éfeso, donde escribe eso Pablo, se corrompió. O sea, yo no entiendo al Chori, o sea, porque entiendo que él está intentando ser católico, ¿no? Y se está topando con los grandes problemas de la epistemología católica y no sabe para dónde correr. Dice, entonces esa iglesia se puede corromper. A ver, Chori, Pablo escribe esa carta desde Éfeso. La iglesia de Éfeso se corrompió. ¿Qué te dice eso? ¿Cuál es la conclusión lógica? Que en efecto se puede corromper porque la realidad es esa, se corrompen. ¿La iglesia de la Odisea se corrompió? Sí. Las iglesias de Apocalipsis se corrompieron? Sí. 5 de las 7 iglesias se corrompieron. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu iglesia está exenta de corromperse? Aquí es donde nunca responden. ¿Ve? No, de verdad que es triste, pero no crean que es el único, ¿no? Mi querido Jaime, no es necesario que hagas super stickers, de verdad. Guárdate el dinero, quizá un libro de hermenéutica te pueda ayudar, puedes utilizarlo para comprarlo. Y no te quiero desestimar, ¿no? Dice, tu supuesta morfosintaxis. No, la morfosintaxis no es una suposición, es parte de la ciencia de la hermenéutica, ¿ves? Incluso las cosas que escribes no tienen pies ni cabeza. De hecho, jamás te he visto hacer una morfosintaxis del texto. Presupones de que la iglesia no es infalible, ¿no? Ayer, tengo un video de 4 horas ayer, donde no solamente presenté evidencias históricas, silogismos, pruebas lógicas. Entonces, que no hayas visto no quiere decir que no exista. Te puedo pásale a alguien el link de ayer, ¿no? Y por favor, no gastes tu dinero, compadre, no lo gastes. Cómprate un libro realmente que te va a servir mucho más, ¿no? Bien, ahora, este no fue el único... Evaluarte la verdad. O sea, que un grupo de personas que creen en Jesús pueden sostener esa verdad, no de forma falsa. Pero que se podían corromper. Ay, pobrecito el Chori, pero de verdad, dime que no se pueden corromper. La iglesia de Éfeso se corrompió y Pablo escribió desde la iglesia de Éfeso esa carta, ¿no? Esta columna y fundamento de verdad puede corromperse. Cristo.